Vamos a hacer el desglose, ¿no? Entonces, los factores psicoemocionales que causan enfermedad, ¿no? Yo tengo que tratar de... Lo ideal sería tratar de controlar las causas, pero en el tema del Shen influye mucho el cómo yo interactúo con las emociones, ¿no? O con las situaciones. Entonces, ¿para qué nos ayuda el tratamiento del Shen? El tratamiento del Shen nos ayuda a que los procesos emocionales sean más controlados, ¿no? Que el factor patogénico, ¿no? Estos son factores patógenos, ¿no? Psicoemocionales. Sea menos, incida menos en la enfermedad, ¿no? Entonces hemos visto puntos Shen en general, ¿no? Se acuerdan puntos para controlar el Shen. Habíamos visto, vamos a ir en orden: 7 del corazón, 6 de nuestro corazón, 17 de Renmai, 23 de Domai. Mira, ve, uno dice si como... Más o menos estos habían sido los puntos generales, ¿no? Factores patógenos psicoemocionales, es decir, son todas las causas de enfermedad, o sea, es un factor patógeno relacionado a los procesos psicoemocionales. Cuando yo, por ejemplo, la enfermedad o el problema que tengo se agrava cuando tengo cólera, o tengo miedo, o estoy preocupado, o, ¿no? O estoy nostálgico de una situación. Entonces, los factores psicoemocionales se pueden repartir proporcionalmente. Recuerdan que el Xie, los factores causales de la enfermedad pueden ser medioambientales, corporales, pues, ¿no? medioambientales, alimentarios, psicoemocionales y hereditarios. Entonces, estamos hablando de los factores psicoemocionales, ¿no? Entonces, habíamos visto puntos Shen generales, algunos que no estoy colocando aquí, y habíamos visto otros puntos que se denominan Ben Shen. Shen, la grafía general es... Vamos a hacerlo bonito, ¿no? Y Pen, esta grafía de aquí es el siguiente. Esta acá significa raíz. Raíz de la mente o raíz de los procesos psicoemocionales. Cada órgano, ¿se acuerdan que estaba vinculado a una emoción primaria y una emoción un poco más refinada, a un proceso emocional natural? Vamos a recordar el miedo vinculado al riñón, ¿no? ¿Se acuerdan? El miedo es la emoción primaria, la emoción natural del riñón, y permite una respuesta a situaciones de peligro. ¿Y la vesícula biliar, profesor? No, la vesícula biliar, las vísceras no tienen una relación directa con... Exacto. El hígado sí. Exacto. Miedo al riñón. Cólera a la vesícula biliar, ¿no? La alegría y por ende la tristeza, la apatía al corazón. Normalmente van a encontrar como la descripción del vaso la obsesión, los pensamientos repetitivos al vaso, y la nostalgia o la tristeza, dependiendo del texto, al pulmón, ¿sí? Entonces esos son los procesos emocionales, esas son las emociones primarias. Luego tenemos la emoción propia, ¿no? Que está relacionado al riñón, la voluntad y la responsabilidad, ¿no? En el hígado vamos a tener como el ímpetu, la decisión, ¿no? En el hígado hemos dicho la alegría, ¿no? Con el corazón, el pensamiento, la reflexión con el vaso, y la emocionalidad, la positividad con el pulmón.
¿Ok? Entonces, cada una de ellas tiene un punto específico. Vamos a ver, vamos a ponerlos en el orden que van. 42 de vejiga para el pulmón, 45 de vejiga para el corazón, 47 de vejiga para el hígado, 49 de vejiga para 49 de vejiga para el vasopáncreas, y 52 de vejiga para el riñón. Entonces la descripción específica es para las afecciones del Shen que sean muy complejas, es decir, que afecten al Shen de manera intensa. Entonces, lógicamente, habíamos dicho en cada caso, ¿no? Ya sea que sea una depresión primaria, ¿no? Problemas de nostalgia, Psicoemocional, problemas de tristeza o depresión clínica, ¿no? De cólera, ira, dificultad para contener las emociones, de obsesión para el vasopáncreas y de miedo para el riñón. Entonces, cuando hay estos problemas ya a nivel patogénico, ¿no? El Shen, ¿no? Este factor patógeno, el Shen, por ejemplo, el miedo, afecta e influye mucho en la patología de la persona. Como les comentaba, ¿no? Lo más frecuente es verlo con el tema de la cólera, ¿no? Cuando yo me molesto, cuando yo estoy molesto, el cuadro empeora, ¿no? Cuando estoy preocupado, cuando tengo miedo, cuando estoy ansioso en una situación, empeora la gastritis o empeora alguno de los procesos de dolor. ¿Vasopáncreas qué consume? La obsesión. Ajá. O sea que normalmente cada uno tiene una emoción natural y al vasopáncreas le corresponde como emoción natural la reflexión, el análisis, ¿no? El pensamiento, vamos a decir, el pensamiento analítico. Y por eso es que la obsesión, es decir, el pensamiento repetitivo, es lo contrario, ¿no? Cuando yo hago un pensamiento analítico, hago un pensamiento lineal. Analizo una situación, digo, mira, se presenta este problema, le busco una solución. ¿Cómo lo voy a solucionar? De esta manera, este es el proceso que voy a hacer. Se me ocurren ideas, ¿no? De cómo resolver el problema. Hay un objetivo, hay una hilación de ideas. Pero cuando hay una alteración, o sea, eso es un proceso cíclico. Vamos a ponerlo así. Voy a empezar por algunos de los problemas. De repente, si mi energía del vaso está en deficiencia, ¿no? Y esa es la causa, el efecto va a ser que yo tenga pensamientos repetitivos, los procesos obsesivos con situaciones, ¿no? Y me encuentre a mí mismo pensando durante muchas horas o de manera frecuente en un problema o en una situación que no puedo cambiar o que yo pienso demasiado y nunca le encuentro una solución. Entonces, a veces la causa es la deficiencia de energía de vaso, va a causar como efecto un pensamiento repetitivo. Entonces, si es que la persona nos da eso como indicación y dice, no, es que una de las cosas que me pasa, por las cuales yo no puedo controlar mi nivel de estrés o no puedo controlar mi ansiedad, es que siempre estoy pensando en el mismo problema y me estoy dando vueltas y eso es algo que me complica resolver, ¿no? Porque, no, qué sé yo, ¿no? Tengo insomnio. Cuando me acuesto, me vienen las ideas a la cabeza y estoy pensando y puedo estar pensando hasta las 3, 4 de la mañana en mis problemas y no puedo dormir. Entonces, eso, ¿no? Ese puede ser un indicador. Energía de vaso baja, pensamiento obsesivo. Y al revés, cuando tengo pensamientos obsesivos o repetitivos, yo gasto energía de vaso. Entonces es como un ciclo vicioso. Uno es causa, uno es efecto, y vuelven y vuelven, ¿no? Tener pensamientos repetitivos son indicador de deficiencia de energía de vaso. Y tener pensamientos repetitivos va a su vez ir reduciendo la energía de vaso, ¿no? Por eso es importante que el factor Shen se controle,
porque es un ciclo vicioso. ¿Y cómo lo controlamos? Ajá, hay dos procesos, los internos, es tonificando, por ejemplo, vamos a un ejemplo, ¿no? Yo, imaginemos una persona que por situaciones X ha sufrido un robo. La asaltaron, le robaron algo. ¿Y qué sintió? ¿Qué siente una persona cuando le roban? Cuando la asaltas. Te asusta. Miedo, ¿no? Hay un problema de miedo inicial. Entonces, ajá. Esto es así. Las emociones tienen que ser, las emociones están en un intensidad y tiempo. La emoción tiene un estímulo, algo que lo causa, ¿no? No me puedo infartar yo porque veo una cucaracha, ¿no? Es algo irreal, ¿no? Un ratón. O un ratón, de repente. Hay estímulos que causan, o sea, esto es la curva natural, vamos a ponerlo así. Normalmente yo tengo proporcional al estímulo, o sea, el estímulo marca la intensidad, una cantidad de emoción, llega a su ápice, a su cenit, y luego va a ir bajando, y voy a volver a mi estado emocional inicial. ¿No? Pasa un carro, ¡pum!, cerca, se cruza el rojo y me asusto, retrocedo, salgo, mi corazón se agita, ¿no? Me da un poco de taquicardia, se me escarapela el pie, una sudoración. Pero bueno, no voy al carro, voy a tratar de tener más cuidado, primero que tengo que estar más atento, y no siempre que cruce el carro yo voy a estar pensando, oye, bien, está bien. Hay una causa, o sea, un estímulo, llega un pico de la emoción en el momento y esa emoción pasa. Tal vez me quede como experiencia para tener cuidado, pero yo no voy a pasarme la vida, cuáles son los procesos que se complejan. A veces pasa un estímulo y yo toda mi vida me voy a recordar de esa situación, de ese miedo, porque en cualquier momento me puede venir a atropellar un carro. Puede ser. Un traumado de te quedaste. Puede ser que el estímulo normalmente cause esto de acá, pero ¿qué pasa si yo lo llevo aquí? Les ha pasado, a veces hay personas que son un poco intensas, ¿no? Un poco escandalosas en procesar las emociones, ¿no? Entonces, bueno, casi me ha pasado el carro y han pasado 3 años y sigo contando, casi me ha matado un carro, ¿no? Me he podido morir. Eso pasa. Hay gente así. Casi chocamos. Entonces, la intensidad de la emoción es mayor al estímulo, ¿no? Por ejemplo, casi hemos chocado en un carro, nos íbamos y ella gritaba, ¡guau! Pero bueno, por ejemplo, eso se puede dar Profesor, porque ha sido un estímulo intenso y la percepción de la situación es distinta. Pero por ejemplo, Si ¿qué yo pasa? el carro está cruzando las pistas por otro lado, ¿cómo no voy a gritar? Claro, Solo grito cuando hay temblor. No, que claro, es proporcional al estímulo, ¿no? estaba yendo en vez de Ahí así, sí grito de Es, estándar. es proporcional al estímulo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que una persona, por ejemplo, me falta el respeto, ¿no? De una manera inadecuada, es viable que me moleste, ¿no? No sería correcto de que si una persona me falta el respeto, diga, bueno, qué lindo. Vamos a reírnos Pero te todos. puedes controlar. Claro, uno puede controlar, pero no es natural no percibir. O sea, hay personas que, por ejemplo, por crianza, por un medio o por una situación social, no se molestan, ¿no? Entonces pasa una situación en una reunión de personas, ¿no? Lo que pasa directamente con el ejemplo de la mamá, cuando hace una determinada fiesta y la mamá, para que no se vea, no se molesta, ¿no? Dice, ay, jaja, qué lindo. ¿Por qué? Porque realmente dices, oye, mira, no te puedes molestar Delante de la delante de la gente. Eso no está bien. Parece que es una desequilibrada. Ahí hay un tema, ¿no? Tú has tenido un estímulo y, bueno, tal vez ahí hay dos cosas, ¿no? Tal vez uno era
ha vendido su ternito y tiene que estar sentado en la fiesta. Es un niño chiquito, tiene que jugar. Ahí hay dos problemitas. Y por el otro lado, tú sientes la cólera, pero no la expresas, no controlas el nivel de estímulo. Otra es que de repente, por ejemplo, tú sales de esa misma situación, sales con tu hijo a pasear, el niño se cae, se ensucia, y tú en vez de, bueno, es un niño chiquito, explota, dice, ¿cómo se te va a correr? Le pego. Le doy una katana, no te voy a sacar nunca, voy a estar ensuciado. O sea, la proporcionalidad de la intensidad de la emoción no va acorde con el estímulo. O sea, para empezar, estás hablando con un niño, a veces un niño de 2, 3 años, ¿no? Y lo que pasa es que tú como adulto te pones a la altura del niño, ¿no? Es una competencia, como si estuvieras discutiendo con una persona de tu edad. Entonces, normalmente los seres humanos, por estructuras familiares, culturales, sociales, tienen una forma un poquito antinatural de vivir los estímulos, ¿no? Veamos situaciones sociales, ¿no? Yo en mi trabajo no me puedo molestar con mi jefe. Ahí sí te aguantas. Entonces tú dices, yo tengo ganas de decirle sus 5 verdades, pero no le puedo decir, ¿no? Porque salvo que uno esté de salida, ¿no? decirle a mi jefa todo lo que tengo que decirle, Claro. porque me tengo que tragar así, señor. El día que te vas, ahí le Claro, entonces hay un estímulo, ¿no? O sea, viene tu jefe y te dice, mira, tú has trabajado toda la semana en algo, no sé, bueno, de repente bien hecho, y viene tu jefe y te dice, mira, esto es una porquería, esta semana no te la pago, no sé. Ya está bien. Bueno, uno, y en ese momento, ¿no? La persona, el estímulo te lleva por aquí, ¿no? Pero tú tratas a salir, ¿verdad? Aprietas un poco y dices, sí, está bien, me voy a quedar 2 horas más antes de trabajo. Pasa un poquito, ¿no? Pasa un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Esas alteraciones de la emoción que el ser humano tiene, condicionadas a las situaciones familiares, culturales, sociales, alteran la forma en la que las hacemos. Entonces, el ser humano a veces o hace una exageración, exagera la intensidad para un estímulo muy chiquito, o al revés, reprime una emoción porque no puedo estar en pánico, porque no se espacio, porque no puedo sentir miedo o no puedo sentir tristeza. ¿Qué es lo que pasa? Este ejemplo también es claro cuando una persona, por ejemplo, cuando tu hijo no viene, quedaron a las 10 y ya son las 12, la 1 y no llega. Encima le timbras y suena ocupado, apagado. Entonces, ¿qué es lo que sienten las personas? desesperación. Desesperación. Porque no sabes qué. O sea, ya la No, ya imaginación es me lo peor. pongo fría, Bueno, ya me claro. pasa conmigo, ya me pongo helada. Y claro, llega el joven, manganzón, no sé, dependiendo, o la joven llega, ¿y qué es lo que te pasa? Hola, mami, ¿cómo estás? Normal. Y yo, ay, Entonces, me da el cuerpo, ¿no? Claro, exacto, ahí está, es eso. Nosotros reemplazamos una emoción por otra. ¿Qué es lo que has sentido tú cuando ha pasado esto? Claro, Miedo. Pero es mal, pero socialmente, familiarmente está mal visto expresar el miedo, ¿no? O sea, a ustedes, a ninguno de nosotros, a veces no se nos ocurre decirle, oye, mira, me ha asustado bastante porque yo estaba preocupado de que algo malo te pase, no he tenido mucho miedo. Pero como la relación familiar implica, ¿no?, cierta verticalidad, ¿no? Entonces uno es como que, no, yo expreso miedo y cuando yo expreso miedo, expreso vulnerabilidad, ¿no? Y una persona en una situación así no puede expresar vulnerabilidad, ¿no? Entonces yo tengo que ser el papá, soy la autoridad, entonces la autoridad cólera, ¿no? Entonces lo voy a gritar, entonces lo voy a castigar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros maquillamos, modificamos un poco las emociones y eso es algo que nos juega un poco una mala pasada. Entonces, el miedo, yo tuve un susto, imaginemos, ¿no? Me asaltaron. Me asaltaron con un arma en la calle, bueno, algo difícil, ¿no? Una situación que está bien que genere un estímulo aquí. Pero me asaltaron hoy, ¿no? No sé, eso no quiere decir que voy a hacer caserita, que toda la semana me van a asaltar, o que ya pues no puedo salir de mi casa, ¿no? De alguna forma, mal que, bueno, me robaron, se ganaron las cosas, hicieron daño. La vida sigue un poco, ¿no? Pero hay personas que quedan con el miedo de manera social.
nerviosismo, toda la mano, todo el tiempo estoy volteando, todo el tiempo estoy nervioso, que me vayan a robar. Dos veces mi celular en el bolsillo celular. ¿Para qué cosas como A ver, ¿a qué? Claro, pero una cosa es pedir, y otra cosa es cuando se da el sostenimiento de la emoción, cuando se da el sostenimiento de la emoción, literalmente es algo como, ¿no? Pero yo diga, oye, otra vez me robaron la cartera, entonces yo la cartera la abandono. Pero yo, claro, atento, pero tranquilo. Otra cosa es que yo salga. Por eso, pero yo, por ejemplo, yo soy, cuando pasa algo, yo soy súper tranquila. Yo no sé, de repente, yo soy muy tranquila. Hemos chocado, y ella gritaba como la única que gritaba. Yo tranquila. Es que todos estaban sentados, yo estaba parada, yo veía todo como el carro se iba, o sea, la pista era así, y el carro se iba hacia la vista? falló los frenos, cruzó la pista, o sea, cruzó, pero hemos tenido suerte de que en ese momento no había carros adelante. No se han venido, no se han juntas. Hemos tenido suerte. Pero, o sea, yo soy súper tranquila, o sea, incluso cuando nos robaron. Pero tú dices que estás viendo así. Claro. ¿Cómo se llama? A mi hija, en la esquina de mi casa nos asaltaron con pistola. Le pusieron la pistola a mi hija en la cabeza. Pero yo, de verdad, mi hija gritaba como loca, como ella, pero yo tranquila, ¿no? Pero, o sea, después que pasa todo, recién yo reacciono. Yo en el momento que pasa un accidente, alguien se cayó, yo atiendo todo, ya, después yo puede pasar 2 días, 3 días, ahí recién me acuerdo y ahí ya lloro, grito, qué sé yo, o sea, no, recién tengo el sentimiento yo. Por ejemplo, lo de mi papá que ha fallecido con mi hermano, yo pero después al mes, te lo juro que me iba a llorar todos los días en el carro, hacía horrible. Yo en ese momento que hemos pasado, como sabemos que corre para aquí, corre para allá, esto, yo súper tranquila, o sea, yo veía a mi mamá llorar, yo veía a mis hermanas, pero no. Pero ella me quedé sola en el carro, ya recién yo ese dolor, angustia, Vamos a poner ese ejemplo un poco más sencillo de entender, ¿no? Tristeza nostalgia, ¿verdad? Porque uno siente el caso de fallecimiento familiar. Entonces, se encuentra bastante frecuente, ¿no? El carácter universal, obviamente eso es proporcional, ¿no? Si de repente muere alguien que no conocías en otro lugar del mundo, el proceso de bueno, no me afecta directamente, y mientras más próximo familiar, más cercano a ti esté, el impacto emocional es más fuerte. Entonces el carácter del estímulo es proporcional. Si se muere de repente un vecino que conocía de vida, es grave, pero me afecta si se muere mi papá o lo peor mío, de que yo he ido a varios entierros y he visto, o quizás es eso, ¿no? Ver a toda la familia que lloraba como loca. Yo también lloraba. ¿Ya? He ido a los entierros porque no era mi familia. Pero eso está mal. O sea, eso está mal porque es un ambiente que te da tristeza, o sea, eso está bien, o sea, en el espacio. Mi familia estaba llorando, entonces, o sea, no tanto así. He ido a los entierros que un poco más se tiraban encima del ataúd, más que entrar, ¿no? Entonces, la desesperación, ese desesperación de ver a esa familia, o sea, bueno, La sensación de la tristeza es un proceso natural, un proceso emocional. La empatía puede hacer que te sientas triste con otra persona, si no, de repente la cosa no ha pasado a ti, pero tú y yo y un cálculo de repente se da. Está bien.
Ya sea que vea un familiar cercano, una amistad, sentir ese momento, se vuelve a ver cercano y el luto, o sea, prácticamente el luto de un año. O sea, es un periodo en el que, lógicamente, hay que uno todavía está la vida emocionalmente, a veces uno tiene vínculos marcados con esa persona, recuerda frecuentemente y como ha sido muy importante, no es como que, mira, borro mi cuenta nueva, ¿no? Vamos. Yo digo porque, en mi caso, estoy, no como tú comienzas, por ejemplo, yo cuando voy a una fiesta, siempre soy de bailar. Pero que ha fallecido mi papá, yo puedo estar en un lugar, o sea, vamos a de repente a una reunión así, y me siento y no me hagan de bailar. Si de repente bailo por mí, o sea, no me siento pues alegre, o sea, no me siento, Bueno, o sea, no. está, Hasta ahora no está me bien. pasa, o sea, todavía tenemos pocos meses, ¿no? Pero yo siento ese peso que todavía No ha desaparecido. Claro, o sea, pasa que es una situación emocional importante. Entonces, ese estímulo irá bajando gradualmente. Los primeros días habrán sido los días más difíciles. Y a medida que pasa el tiempo, uno procesa mejor las emociones, se da cuenta que es algo que suele pasar, ¿no? Que pasa y que, bueno. Que recién hace 4 meses. Entonces, a medida que pasa el tiempo, digamos, pasa un año y uno ya ha tenido un espacio de un año de luto, de estar más tranquilo, lo va a visitar después de un año, ¿no? Para la visa del año, ¿no? Hay un proceso emocional todavía fuerte, pero va pasando. Ahora, dentro de 5 años, en mi vida diaria, no te digo en el momento de la misa o de tu cumpleaños, en mi vida diaria, esa situación emocional ha ido bajando, o sea, esa vivencia emocional de establecimiento de los días posteriores no puede ser igual en mi vida diaria luego de 5 años, o luego de 10 años, o luego de 15 años, ¿no? Cuando eso se da, eso implica un proceso patológico de la emoción. Esa tristeza que yo puedo sentir de manera diaria y decir, no, mira, falleció una persona que yo quiero mucho, o una persona muy cercana a mí, y ya han pasado 2 años y es que yo sigo triste todo el tiempo, ¿no? O sea, día a día, ¿no? Casi de carácter obsesivo. Es obsesión. Exacto, yo mantengo esa emoción en el tiempo. Claro. Normalmente eso se da por estructuras psicoemocionales que yo entablo, ¿no? Bueno, pueden ser varios procesos que influyen, pero esa tristeza fuera de lugar, o ese miedo porque me robaron alguna vez, o esa cólera, porque a veces hay personas que viven, ¿no? En una cólera permanente. Algo pasó que a mí me hizo enfurecer y esa cólera yo guardo. El tiempo que yo he vivido y cada vez mi cólera saco un poquito, ¿no? Para recordar la cólera de ayer y me vuelvo a estar. Entonces, esas emociones que ya no tienen un estímulo, que ya se han prolongado demasiado en el tiempo, y que tienen una intensidad desproporcional, comienzan a desgastar la energía del órgano al que corresponde. Entonces, en el tiempo eso genera déficit de energía. A esos procesos acelerados de la emoción que se dan en intensidad, en proporcionalidad, en el tiempo, se le denomina Xie los factores psicoemocionales que afectan a mi salud, ¿no? Como decíamos, por ejemplo, el dolor de cabeza es típico de encontrarlo en situaciones de ese tipo. Es que me he molestado, me han dado cólera, y cuando me dan cólera me duele la cabeza, ¿no? Y a veces cuando uno dialoga, las situaciones que te dan cólera, de repente necesariamente no son problemas tan grandes, no son situaciones tan grandes como la que te afecta la vida de manera. Es como que ya no, yo me peleé pues con mi enamorado, con mi esposa, con mi hijo, y me arruinó el día, ¿no? Ahora me ha dolido la cabeza todo el día. Y la verdad es que a veces las situaciones por las que se dan estos problemas no son proporcionales, ¿no? Y eso está minando mi salud. Entonces, para eso, puedo usar puntos Shen general que me van a ayudar a regular el Shen, el problema con el que estoy interactuando. Y en los casos en los que esto de aquí sea muy marcado, por ejemplo, si es que yo tengo un proceso de nostalgia por la pérdida de un ser querido que se ha prolongado en el tiempo, que no puedo resolver o que la persona todavía se sienta triste, probablemente algo está pasando que el proceso emocional no se puede resolver. O sea, no hay, este pico no ha podido y se pierde en el tiempo, o es cíclico y regresa. Entonces, para las emociones, particularmente una por una,
hay estos puntos de acá, que son Belchen que están en la espalda, que están del entre a de el 13 de desde el punto de giga y este a su vez de la columna vertebral está a 1,5. Entonces los puntos Belchen están a 3 de la línea media de la columna. Cada uno tiene una función particular. Dedos. 4 dedos. Cuatro. A cada lado, ¿no? Estos son puntos particulares para tratar los problemas. Por ejemplo, tenemos que tiene que ver que lo que pasa es que la persona me defiende mucho de la cólera. Cada vez que me hacen renegar, que me ha pasado, por ejemplo, yo he visto pacientes con ACVs que se han dado varias veces con una presión descontrolada y el paciente se medica, ya, recibe su medicación diaria, pero se da un problema y eso, ¡pum!, explota la bomba, ¿no? Esos días la presión se le eleva, no se controla con nada, no se controla con la medicación y ha pasado que 1, 2 o más veces ha tenido cerebrovasculares por eso. Entonces yo identifico que uno de los problemas más marcados que más influencia esta situación es el tema del Shen. De repente en pacientes está el tema de la hipercolesterolemia, ¿no? Tiene el colesterol muy alto, incluso eso ha implicado que le hayan tenido que hacer una intervención quirúrgica a nivel de vesícula biliar. Entonces, se dan este tipo de alteraciones del Shen que requieren que le den una particular atención. En esa parte la función tiene que ser a medio. Normalmente en la espalda yo necesito llegar a ese nivel a nivel muscular. Normalmente va de medio kun hasta un kun en los casos de las personas, por ejemplo, que tengan abundante tejido adiposo, ¿no? Yo tenga que profundizar más, porque yo tengo que llegar a nivel muscular. Ahí es, recuerden, los puntos se encuentran entre la piel y el periósteo, la superficie del hueso, en la línea media. Entonces, en la espalda, a esta altura, tenemos una posible de profundidad, poco más de un kun, o medio kun o un poquito más, estoy bien. Medio curso, poquitito. ¿Cabeza? ¿No te ha pasado? No, pero a mí en mi tema que me puso para mi menopausia, me ha cansado, ya no tengo esos calores horribles que me... De verdad, yo estaba en el carro y se me subía eso y empezaba a transpirar. Horrible. 15 minutos. Sí, está perfecto. Ahora sacamos la fe. ¿Para qué le vamos a parar un poco? Sí, la gingivitis es una inflamación de calor en el vaso. Profesor, ¿no me dijo que botábamos las agujitas? Tengo yo una botella de Normalmente las pueden descartar en algunos centros de salud, de IMSS, alguna cosa. O hay algunas empresas también que se lo llevan. Ay, no me acordaba, no tengo que venir a la posta, de verdad. A ver, O sea, a mí me afectó 15 días estaba enfermo. mañana voy a venir ahí. Emocionalmente. Quincena, me quedo una quincena. Emocionalmente estaba 15 días enfermo, sentí. Yo creo- Cuando, o sea, a mi madre le detectaron que tenía cáncer del sistema linfático, entonces dieron el diagnóstico, y ahí pues, yo que me siento una persona así muy controlada, sí, totalmente, el estómago se me aflojó, la verdad, se me aflojó el estómago, como 15 días así, no podía salir del cuarto, no entendía, o sea, ¿por qué no entendía que mi mamá tenía 75? Entonces siempre le entendía a mi mamá, yo pensé, ya, mi madre era muy bonito el movimiento, por ejemplo, porque siempre lo veía bien. Entonces, de pronto, ¿no? Se puso mal, pero era una persona que sufría de hipertensión, eso sí, era hipertensa,
pero estaba controlando su tensión ya cambios sanitarios que había hecho y ya estaba controlando. Se quedaba y ya trataba de controlar. Pero el problema fue que se empezó a vacunar. Ahí ya salió toda la enfermedad. ¿Sabes que esa vacuna? Claro, sí, ya sabía. Por eso yo no me vacuné. Yo no tengo ninguna vacuna hasta el día de hoy. Ni una. Sí. Ninguna vacuna me he vacunado. Y ninguna de mi familia se ha vacunado tampoco. Y a nadie nos ha dado COVID. Neumococo y influenza. Hemos tenido familiares que han estado con COVID. Yo he estado en el entorno ayudándoles a todos ellos, pero tranquilo, no me ha afectado. Ni a mi familia. La verdad, pero mi madre y mis hermanos lo obligaron, ¿no? Somos 5 hermanos. Ella le obligó a mi mamá. Y mis hermanos, yo les decía, no, que esto. Y mis hermanos, no, tiene que vacunarse. Y lo vacunaron. Cuando ya le detectaron para el tratamiento, porque se puso muy grave, hicieron la tomografía, le hicieron todos los exámenes. Le voy a decir, ahí tengo yo las pruebas, de este tamaño, eran todos el sistema linfático, eran así, abultados, así tremendo. Que ya no había circulación en los pies porque los pies se les había hinchado. Los dos pies ya. Sí, totalmente ella ya Colapsó. sí, estaba colapsando. Entonces, buscamos a un médico, un oncólogo, y el oncólogo empezó el tratamiento. Sí, empezó el tratamiento en mi casa, porque me llevé a mi mamá a mi casa, y ahí comenzaron con la terapia. Le pusieron y el doctor me dice, pues sabes que mira, este es un milagro. Porque le pusieron la quimio, la primera quimio que le puso, pero le destrozó total. Pero salió adelante. Y la verdad eso me afectó, pero porque yo estuve al lado de mi mamá todos los días, veía cómo. Imagínense lo que le hizo la quimio cuando le puso, toditito el labio le hizo, pues, las aptas que le salió, lo quemó totalmente. Total, su pelito empezaba a caer. Y eso afecta, emocionalmente me afectó. Pero gracias a Dios ahora ya no está recuperada. Pero el doctor que lo atendió, le hicimos como 4 quimios. Y ya le han sacado sus análisis, pero eso sí, ¿no? Siempre está con sus dosis de vitaminas. Lo estamos controlando. Pero le digo, ha mejorado bastante, pero yo cuando tuve la reunión con el doctor, porque lo trajimos a casa, al oncólogo, era un oncólogo ya de experiencia, porque fue, no me equivoco, él fue director de oncología del Hospital Militar, doctor Cárdenas. Y ahí le pregunté, ¿verdad?, de mis hermanos. Así la pregunta muy clara. Doctor, ¿qué es lo que pasó con el caso de mi hermano? Y él de frente nos dijo. A mis hermanos le dijo eso. Se hizo vacunar las consecuencias de la vacuna. No es el primer caso que estoy. Le dijo. Sí, le dijo, a mis hermanos lo único que hicieron era agacharse. Agacharon la cabeza. Yo no quería ver a mi mamá y lo Mira, sano, el hombre, 50 años. Estaba bien y de la noche a la mañana empezó. O sea, empezó a acelerar las enfermedades. Y probablemente te chocó. Francis, esa máquina que yo me compré, eso quita los metales del cuerpo. Ese desinfusor iónico que te digo, las personas que se han vacunado. No, sí tengo, acá compré. ¿Cuánto te costó? ¿Dónde lo compraste? Acá abajo también tiene. $750. Sí tengo. ¿Y por cómo lo buscó por la página? Igual, y usa alemana, todo igual. 3 años de garantía. No, ¿cómo lo has buscado por Facebook? Por internet, ¿Cómo se llama? Acá tengo el teléfono del señor Luis. Me manda, pues, al WhatsApp, ¿ya? Vale, mando. 900 soles y luego comprar el garazo también, 600, creo que está. ¿Tú sabes? Ajá, ese me voy a comprar. Voy a tener ese caso. Hoy día le he dicho a mi mamá, oye, Sí, yo tuve un curso con el profesor, usted tuvo un curso con nosotros, que es intoxicación iónica. Tengo el equipo, sí, tengo el equipo y practico el equipo, hago